que la paciencia en el proceso de rehabilitación o de restauración, la paciencia es fundamental para todo proceso de vida. Todo proceso de vida, todo tratamiento, siempre va a requerir de un diagnóstico, siempre va a requerir de un abordaje, siempre va a requerir de una intervención, pero a partir de allí se hace necesario aprender a esperar, aprender a esperar. Como les reiteraba, muchos procesos se dañan en la fundación y muchos procesos se pierden porque de alguna manera entramos en la angustia, entramos en el desespero y tenemos la tendencia a preocuparnos por situaciones que no tienen nada que ver con el proceso. Quiero ir iniciando que según el libro de Mateos, Jesús logró diagnosticar y Jesús logró decir que la sociedad estaba afanada y ansiosa. Si nosotros en un proceso en la fundación entramos en afán y entramos en ansiedad, casi que yo acostumbro a decirle a las personas y a las familias cuando inician su proceso en la fundación, que la primer vacuna que necesitan, así como necesitamos la vacuna del COVID, por decirlo así, la primer vacuna que debemos recibir es una vacuna contra el afán y es una vacuna contra la ansiedad. Jesús, cuando empezó a trabajar con la humanidad o cuando empezó su ministerio, él diagnosticó en Mateo 6, 25 al 34 que la sociedad en ese entonces se encontraba afanada y preocupada más de lo normal, más de lo normal. Entonces ahí el proceso empieza a sufrir, empieza a tener desviaciones en cuanto a su enfoque, porque nosotros nos empezamos a preocupar más, digamos, no por los objetivos o no por las prioridades, sino porque entra la carga o entran preocupaciones que no son propias y que no son necesarias en el proceso como tal, en el proceso como tal. Entonces, pues vamos a poner nosotros en esta escuela de sabios, siempre hemos venido apoyándonos y nació esta escuela de sabios aprendiendo de la sabiduría del rey Salomón. La sabiduría dice que en ese entonces había un hombre, no había hombre más sabio que él en la tierra, y por eso queremos rescatar la sabiduría de los proverbios, pero la sabiduría de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, la sabiduría espiritual que está por encima de cualquier sabiduría humana y que va a ser fundamental para ayudarnos a corregir los comportamientos, para ayudarnos a crecer como personas y para ayudarnos en el reto que tenemos todos hoy en día en cuanto no solamente, digamos, formación o crianza, sino para salir de las problemáticas o de los flagelos que están afectando a la sociedad, en este caso, como son la drogadicción. Sabemos que muchas personas tenemos la tendencia a ser ansiosos, a sufrir de afán y por eso terminamos sufriendo de estrés. Vivimos en una sociedad donde todo es agitado, todo es acelerado, todo es inmediatista, todo se quiere de una manera muy rápida, y eso no se ha logrado muchas veces canalizar aún desde temprana edad, aún desde temprana edad, y por eso pues vienen muchos problemas aún a nivel psicológico y psiquiátrico que han derivado en los comportamientos de las personas. Y viene, y a eso le sumamos, que viene la adicción o el consumo de sustancias psicoactivas, o sea, que hacen que ese problema que viene aún de infancia y que no nos enseñaron a canalizar la ansiedad, entonces se dispare y crezca una problemática. Por eso ahí es donde las personas que llegan a la fundación lograr estabilizarlas y lograr tranquilizarlas para que el proceso pueda avanzar, casi que no es fácil. Casi que la primera etapa o el primer tramo de rehabilitación o en el proceso que hay que darle al interno cuando llega a recibir a la fundación es lograr que él aprenda a estar quieto, a reposar, a estar tranquilo. Todo paciente, cuando va a ser intervenido,
lo primero que hace el médico es llevarlo a un estado de reposo total, a un estado de anestesia, donde el profesional pueda desarrollar, digamos, o pueda hacer bien su tarea de intervención, sea del índole que sea, pero así, opera así como en lo físico, como en lo clínico. A veces pasa de la misma forma cuando nos intervienen aún nuestra parte emocional y cuando nos intervienen nuestra parte espiritual. El Señor dijo en el Salmo 23, muy conocido, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero ahí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si nosotros no logramos encontrar un estado de reposo y un estado de quietud en el proceso, porque a veces el proceso está siendo llevado por demasiada turbulencia, por demasiado agite. Vivimos tantas situaciones que hacen que el proceso tenga presión, acelere, pero la idea es que el tratamiento apunta a tranquilizar al paciente, a tranquilizar a la familia también para que la familia pueda dejar hacer el trabajo al profesional. A veces la familia también tiene la preocupación y entra en el mismo afán y en la misma ansiedad, porque dice, ¿será que esto sí va a dar resultados? ¿Será que esto está muy lento? ¿Será que esto está muy demorado? Y si nosotros no introducimos la paciencia en el proceso de restauración y de rehabilitación, déjeme decirle que un problema de 20, 30 años no se va a cambiar tan inmediatamente. Por eso hablamos de un proceso y un proceso toma tiempo. Yo a veces le digo a las familias, ténganos paciencia porque esto es lento. Un problema de drogadicción de más de 10 años no lo vamos a poder cambiar en un par de meses. Aún se necesita tanta paciencia mientras la estadía en la fundación y aún también cuando se sale de la fundación y se termina el periodo de tiempo en la fundación. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a seguir creciendo y siempre vamos a tener la necesidad de mejorar. Una persona puede estar un año en la fundación, pero no quiere decir de que en el proceso, aunque se acabó el proceso de la fundación, en el proceso de la vida tiene que seguir trabajando con el afán y la ansiedad, porque cuando vuelve a la sociedad lo va a volver y lo va a introducir en ese remolino de agite, lo va a volver a introducir en ese remolino de las preocupaciones de todo índole, preocupaciones familiares, preocupaciones económicas, preocupaciones aún por salir adelante. Entonces, si esa persona vuelve a caer en esa corriente, lo más probable es que va a perder el enfoque y en un momento dado puede volver a recaer porque va a entrar nuevamente en una preocupación que no es la correcta. Yo quiero poner un fundamento en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 14, versículo 29. ¿Lo tenemos? Bueno, lo voy a leer. Dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, dice. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es un reto y es un trabajo fuerte que inicia en la fundación, enseñándole todos los pacientes sin excepción alguna y no solamente los residentes al llegar a la fundación, vuelvo y le digo, quiero sacar esto a un contexto más general, tenemos la tendencia a airarnos, dice, el que tarda en airarse
es grande de entendimiento. O sea, no es que no nos podamos airar. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero mire que la paciencia viene a frenar esa ira porque dice, el que tarda en airarse. Todos por naturaleza, yo voy a usar un término por naturaleza, hemos sido personas aceleradas. Cuando viene la intervención de Dios a la vida de nosotros, ¿para qué interviene Dios a la vida de nosotros? Para que no seamos seres emocionales, seres apresurados, sino que podamos aprender a tardarnos en el momento de airarnos. Es el que tarda en airarse, dice. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más dice, más el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Todas las personas en la familia, cuando tienen una persona en las adicciones, tienen que expresan y comunican, es que él es muy agresivo, es que él es muy violento, es que con él no se puede hablar, es que con él no se puede tener una comunicación y un diálogo. La mayoría de las personas que han caído en la drogadicción han pasado los niveles, digamos, los niveles, pues, no sé si decir normales, pero se pasan al otro extremo y terminan en una agresividad y terminan viviendo una batalla campal a nivel familiar, a nivel familiar. A veces al proceso por la falta de paciencia y entran agentes que no son. Yo siempre le digo al paciente, usted tiene que pensar, espíritu, alma y cuerpo tienen que estar metidos en su proceso. Y para lo demás externo, usted tiene que aprender a esperar y tiene que aprender a tener paciencia. Y entonces a veces cuando uno le dice a las personas, espere, estése tranquilo, estése quieto, parece que el hecho de decirle eso a las personas parece que las desencaja más, parece que las disgusta más y parece que las incomoda más, porque Dios está trabajando en ese afán y en esa ansiedad de las personas y el antídoto contra el afán y la ansiedad es la paciencia, es aprender a esperar. A veces hay personas que se desesperan y al mes o a los 2 meses de estar en la fundación creen que ya están listos, creen que ya cambiaron y creen que ya pueden hacerle frente a la droga. Y hay familias que se dejan manipular, van y sacan al muchacho de la fundación porque el muchacho ya creyó que con 2 o 3 meses ya cambió, ya está apto para ir a enfrentar un problema, digamos, en la sociedad y un problema tan fuerte que lo dominó por tantos años y que se cree que mágicamente va a cambiar de una manera tan inmediata. Este proceso de transformación del ser humano y del individuo toma tiempo, toma tiempo. Y nosotros nos podemos, cuando entramos en ese afán y en ansiedad, por eso Jesús decía, no se afanen porque han de comer, porque han de vestir. Y ahí él empezó a trabajar este problema en el corazón del ser humano cuando decía, no se preocupen por el día de mañana. Y el Señor les decía en Mateo 6, cada día trae su propio afán. Y empezó así el Señor a trabajar, que es lo que se busca en la fundación. Empezar a trabajar en ese acelere, empezar a trabajar en que yo ya quiero las cosas de una, yo quiero que todo me lo entreguen de inmediatamente, porque desde niños hacíamos una pataleta y nosotros medio llorábamos y nuestros padres corrían de una a traernos una solución inmediata. Por eso nos cuesta buscar soluciones en mediano y en largo plazo, en mediano y en largo plazo. Casi que todas las soluciones y cuando hablamos de la drogadicción las queremos de una forma inmediata. Yo voy a colocar voy a mencionar, creo que la mayoría de personas aquí presentes en algún momento vieron cuando los israelitas, así sea por las películas de Semana Santa, cuando los israelitas en la época de Moisés se edificaron un becerro de oro, edificaron y terminaron adorando un becerro de oro. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel terminó en ese estado tan degradante? En ese estado tan degradante para Dios. Fue degradante para Dios porque no aprendieron a esperar. En Éxodo 22 dice, lo voy a leer rápidamente, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Resulta que Moisés subió al monte a traer los 10 mandamientos de la ley. Y entonces los israelitas ahí mismo dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron a Moisés, a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Resulta que Moisés subió al monte, a la intimidad con Dios, a orar, a esperar que Dios le entregara las tablas de los mandamientos, y el pueblo estaba abajo, él fue al monte y el pueblo estaba abajo y el pueblo entró en desespero. Dijeron, ese Moisés es muy demorado, ese Moisés es muy lento. Yo quiero decirle algo, a veces no nos gusta a la manera de Dios porque Dios siempre nos va a entregar las cosas y por eso necesitamos paciencia. Es más, es un fruto del Espíritu, la paciencia. Necesitamos paciencia porque Dios nos va a entregar las cosas el día y la hora que las necesitamos. Pero a veces nosotros no nos gusta que nos canalicen de esa manera. Y mire lo que le pasó a los israelitas. Dice, Aarón ahí mismo pidió todas las alhajas, pidió el oro y dice, y él tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, cambiaron al Dios verdadero por otros dioses. Y dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y mire lo que le dice Dios a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué se habían corrompido? Porque no aprendieron a esperar, porque ellos querían que las soluciones fueran inmediatas. Ellos querían que las soluciones en ese momento fueran ya y querían solucionar de una y pues se corrompieron y según este cuadro, pues de hecho ahí mismo armaron un becerro de oro, se hicieron un becerro de oro. Yo quiero, para darle la palabra a los directores de las fundaciones que están aquí participando hoy de este tema llamado la paciencia en el proceso. Por naturaleza nos cuesta aprender a esperar. Por naturaleza, yo siempre he dicho, no hay nada más difícil y no hay nada más tormentoso para una persona que estar en una sala de espera. En esa sala de espera, uno se puede dar cuenta cómo está realmente uno emocionalmente. Yo digo, no hay nada más duro que una persona esté dentro de un quirófano y uno esté en la sala de espera. Uno entra en una angustia, que uno se mueve, que uno oye un grito, que uno ve que medio abren la puerta a los doctores y uno quiere irse y asomarse, uno quiere ir y ver y uno entra en una angustia porque a veces hay situaciones en la vida que son necesarias la sala de espera, porque por acelerados hemos tomado malas decisiones. Yo siempre digo, el peor negocio que podemos hacer nosotros y cometer es tomar decisiones a la carrera. Yo voy a leer algo para darle la intervención a las personas, a los directores de la fundación, para que nos hablen de aprender a esperar. Y por eso nosotros en la fundación hablamos de un proceso que dura un periodo de tiempo, para que en ese periodo de tiempo podamos desarrollar unas capacidades y unas cualidades para la que la persona pueda enfrentar la droga. Y muchas veces las personas aún salen de la fundación, terminan su periodo en la fundación y van a enfrentar una vida social que van a encontrarse allá que todavía les falta. Por eso yo particularmente y personalmente, yo estoy apuntando y estoy sugiriendo que aún los procesos en la fundación tienen que alargarse más. A veces los chicos llegan a la fundación y empiezan a alegar y a pelear con la mamá. ¿Sabe qué? Yo no me voy a quedar aquí tanto tiempo. Yo no me voy a quedar aquí 9, 10 meses, un año o año y medio. Yo aquí no me voy a quedar 2 meses, de una vez le digo, y en 2 meses venga por mí. Cuando una persona está hablando de esa manera, automáticamente ya mostró la enfermedad.
automáticamente ya nos diagnosticó que hay que trabajar sumamente en la paciencia de esta persona, porque ya de una condicionó el tiempo. Si nosotros tenemos la paciencia necesaria para el proceso, tanto en la fundación y para el proceso de vida, nosotros nunca vamos a condicionar el tiempo. Y sabemos que entre más tiempo le demos a nuestro proceso, más vamos a crecer y más vamos a mejorar, porque ese tiempo nos va a ayudar a formar y a desarrollar un carácter de cambio que nos va a convertir invencibles cuando estemos parados frente a la tentación y cuando estemos parados frente a la prueba, que ahí es donde nos damos cuenta si realmente aprendimos a esperar y que a través de esa paciencia en el proceso se formaron las herramientas necesarias para en algún momento decirle a la droga, ya no te necesito, para en un momento dado vencer ese flagelo llamado drogadicción. Voy a leer unas letras de un psiquiatra que me gusta, leo mucho, Augusto Curi, se llama. ¿Cómo llamas en directo? Ya te van a servir. Él trabaja mucho en el comportamiento del ser humano, él trabaja en el comportamiento del ser humano y dice, vivimos en una sociedad urgente, rápida y ansiosa. Las personas nunca tuvieron una mente tan agitada y tan estresada. La paciencia y la tolerancia a las contrariedades se han convertido en artículos de lujo. Cuando la computadora se tarda en iniciar, no pocos se molestan. No tenemos paciencia ni para esperar un semáforo de 20 segundos. No tenemos paciencia siquiera para esperar una fila en una entidad bancaria. Si ahí vemos que estamos cortos, como en un proceso de transformación o de rehabilitación, sí que necesitamos paciencia y sí que necesitamos aprender a esperar. Cuando las personas no se dedican a actividades interesantes, se angustian con facilidad. Son raros los que contemplan las flores en las plazas o se sientan a dialogar en sus terrazas o balcones. Estamos en la era de la industria del entretenimiento y de manera paradójica en la era del aburrimiento. Es muy triste descubrir que gran parte de los seres humanos de todos los países no saben estar solos, interiorizarse, reflexionar sobre los vaivienes de la existencia, disfrutarse, tener un diálogo consigo mismos. Esas personas conocen a muchos en las redes sociales, pero rara vez conocen a alguien a fondo. Y lo que es peor, rara vez se conocen a sí mismas. Entonces, este es un diagnóstico de un psiquiatra, dice, para muchos, incluyendo médicos, abogados, periodistas, policías, profesores y empresarios, la mente es un verdadero depósito de pensamientos perturbadores. Las investigaciones revelan que el 80% de los jóvenes del mundo presenta síndrome de timidez e inseguridad. Si consideramos el síndrome de pensamiento acelerado como un trastorno de ansiedad, será difícil encontrar a alguien que tenga una plena salud psíquica. La humanidad tomó el camino equivocado. Nos estamos enfermando rápidamente y colectivamente. Ese afán y ansiedad ha traído enfermedades colectivas y por eso le digo, el primer enemigo de los procesos en la fundación es cuando el muchacho empieza a maquinar. No me voy, estoy perdiendo el tiempo, llevo mucho tiempo aquí, no pasa nada. Y empieza a maquinar cómo evadir el proceso, cómo irse de la fundación y cómo abandonar el proceso de la fundación. Entonces, quiero darle el espacio a, no sé si quienes están aquí, voy a revisar, el pastor Ricardo, Luis, el pastor Jorge, por ahí veo a Leonardo. Bien, pastor. Lucho. Bendiciones para todos. Un buen día. Verdaderamente este tema de la paciencia, como lo decía el apóstol ahora, es un fruto, es algo que en nuestras vidas cotidianas, en nuestro diario, y más que todo la restauración, la regeneración, la rehabilitación, como lo queramos llamar, hace parte
de algo fundamental en nuestras vidas. Por eso lo llevamos al campo espiritual. Yo quisiera tocar algo que dice en el Salmo 41. Veo tres aspectos importantes aquí. Primero, cuando nace la paciencia, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Así. Nace ahí la paciencia. Y se inclinó a mí. Y tercero, oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Muchas veces en nuestras vidas espirituales vemos los resultados y decimos, uy, gloria a Dios, eso era lo que yo estaba esperando, esa respuesta de Dios, esa paciencia de Dios, eso que Dios quería hacer en mi vida. Y a través de este tema se pueden tocar muchas ramas, pueden salir muchas ramas de este tema, de una cosa a la otra, pero yo quisiera tocar algo importante, ¿no? Por decir algo que se mueve en nuestras vidas y está en Primera de Timoteo 6:11, en el verso 11. Pero en el verso 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, aquí viene la recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual, mas tú, hombre de Dios, miren lo importante, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, nos mandan a huir de esto. Ahí sí no hay que tener paciencia, sino que le da la recomendación que corra, que huya de estas cosas que es una de las ramas, porque muchas veces en nuestro país, por así decirlo, con esta época que hubo de narcotráfico y esto que muchos conocen, por no tener paciencia y por no saber esperar, caímos en ese lazo o cayeron en ese lazo muchos, querían plata fácil, plata rápida, plata que ya. Y esa es una de las tendencias en las conductas adictivas, ¿no? Como decía el apóstol ahora, o sea, no, yo estoy 2 meses aquí, ya, yo me recupero, mamá, yo quiero salir adelante, yo le hago, yo con 2 mesecitos tengo. No, porque si no tienes paciencia, Dios no se va a inclinar a tu vida, ¿sí? Y peor aún, no te va a oír, porque pueda que se incline, pero pueda que no te escuche. Y la idea es que a través de la paciencia, Dios voltee a vernos, se incline hacia nosotros y nos escuche las peticiones, porque Dios no tiene afán. Dios quiere bendecirnos, pero si ve que algo verdaderamente nos va a hacer daño, desafortunadamente no nos va a escuchar. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ella no es para usted, esa mujer no es, mire que ella le puede traer problemas, mire que ella tiene ciertas conductas? No, yo me caso y yo sé que ya casándonos recibimos la bendición de Dios por no tener paciencia y así muchas otras cosas. O sea, la paciencia verdaderamente es un fruto demasiadamente importante en nuestras vidas, porque es fruto, o sea, la impaciencia sí ya es algo que va al otro lado, a la parte oscura, y muchas veces en nuestras vidas lo hemos experimentado aún estando en el ministerio, aún siendo ministros, aún siendo líderes, tomamos decisiones apresuradas en nuestras vidas y a la postre nos han causado ciertas incomodidades, ciertas luchas, ciertos problemas por no tener esta paciencia. Bendiciones para todos. Así es, Luis, yo creo que pues usted tiene la autoridad moral para hablar de eso. Estuvo 5 años en un proceso de transformación y hoy puede disfrutar de ese fruto llamado paciencia, o hoy puede disfrutar que por ejercitar y desarrollar ese fruto en la fundación, hoy puede hablar de bendiciones y de cosas muy positivas para su vida.
A veces el tiempo empieza a ser un enemigo en la fundación y en el proceso, y a veces a las familias también, y a veces a los mismos internos empiezan a batallar con ese tiempo, y llevo 3 meses y me falta tanto, y llevo 4 meses y me falta tanto, y por estar cayendo en esa preocupación, descuidan, dejan de interiorizarse y dejan de ver lo que está pasando al interior de ellos. Entonces, el pastor Jorge, ahí está Leonardo también, que nos aportan al tema. Buenos días. Buenos días, grupo. Soy Buenos días. Leonardo. Soy Leonardo. Buen día. Buenos Yo, días, Leonardo. yo pienso, pues, tengo un pensamiento, yo cómo voy a tener paciencia si no tengo una base. ¿Cómo voy a tener humildad si no tengo una base? Y para mí la base es Dios. ¿Cómo voy a tener paciencia si no oro todas las noches, si no medito? Bueno, yo pienso que meditar es irme a un espacio solo, introspeccionarme, bueno, cómo voy, qué es lo que quiero, cómo pretendo llegar a un final de un túnel si no le hago caso primero a la base que es Dios, y la segunda base son los terapeutas, son los pastores, los apóstoles. ¿Cómo voy a tener paciencia si me hago trampa? ¿Cómo voy a tener paciencia si en mi mente está todavía la lujuria? Si en mi mente que este señor Matías, que es tan joven, ¿cómo me va a mandar a mí, que yo tengo 40 años? ¿Cómo voy a tener paciencia si no me acepto? ¿Cómo voy a tener paciencia si no sé hacer una fila? ¿Cómo voy a tener paciencia si choco con los alimentos? ¿Cómo voy a tener paciencia si me aburro en un círculo? ¿Cómo voy a tener paciencia si no soporto a Leonardo? Entonces eso viene de, yo hablo de la base, ¿no? Entonces la base es Dios, y entonces con Dios hay una cosa especial, ¿no? Con Dios hay que estar hablando con Él, porque si yo no estoy mal, la Biblia dice que pedí y se os dará, ¿no? Que toca una puerta, entonces yo toco la puerta. ¿Y cuál es la puerta mía? La puerta mía es Dios. ¿Cómo le oro a Dios? Que a Dios le oro es pidiéndole, pidiendo, aceptándome como pecador, porque soy un pecador constante, pidiéndole pues precisamente la paciencia, pidiéndole la paciencia, pidiéndole la tolerancia. ¿Y cómo llego a tener paciencia si no me gusta hacer una fila? ¿Cómo voy a tener paciencia si todo me choca? Y me creo pues que yo soy la galletica del hogar. Y entonces no quiero tener paciencia con mis compañeros y que mis compañeros sí tengan paciencia conmigo. Entonces, bueno, esta es una serie de cosas, gracias. Vuelvo y le digo, Matías, aproveche este medio, tengo dificultades en la fundación logísticas. Los quiero mucho, los pienso mucho. Gracias por esta oportunidad. Ánimo y adelante. Así es, Leonardo, creo que acertada tu intervención, y de eso se trata, es lo que vemos que necesitamos crecer, necesitamos pegarnos cada vez más de Dios para que podamos extraer esas virtudes que vienen de Él y nosotros potencializarlas. Yo creo que en este trabajo de nosotros llevar a personas a un cambio, a una transformación, necesitamos demasiado de este componente porque en algún momento podemos perder. Moisés perdió en algún momento todos los líderes de Dios. En algún momento vemos equivocaciones en los líderes de Dios que están aún registrados en la Biblia. Cuando cayeron en este estado de afán y ansiedad y quizás se dejaron mover. Nosotros trabajamos con una población que no es fácil, que necesitamos potencializar al máximo y nos exige ir al máximo. Por eso de ahí se ha derivado tanto los problemas de salud emocional, salud mental, se han disparado tanto porque uno siempre oye, no me lo soporto, no me lo aguanto. Y hay personas que no tienen la paciencia siquiera para aceptar la normatividad de una institución y nada. Aquí estamos para crecer. Créalo que cuente con nosotros, Leonardo, y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Ya lo hemos hablado con el equipo para fortalecernos como personas y para fortalecer las instituciones y para fortalecer también las familias. Ahí vamos a estar. Es un gusto y es un privilegio esta escuela de sabios para cada vez darnos cuenta que necesitamos acercarnos más a Dios. Mi pastor Jorge. Amén, apóstol. Sí,
Gran bendición el aporte de Leonardo, porque es real. Dios es el centro de todo. O sea, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, dándole sentido al pasaje bíblico, comienza diciendo si alguno está en Cristo. Y para poder estar en Cristo hay que permanecer en Él, y para permanecer en Él hay que tener paciencia. Esto de la paciencia, apóstol, me lleva a recordar mis años atrás, antes de poder ser restaurado por la palabra, por Dios. Mi familia pagó durante 14 años 17 fundaciones. 17 fundaciones en las que yo no tuve paciencia, porque siempre a como me engordaba, entonces yo ya decía, ya estoy bien. A como me aprendía 2, 3 pasajes bíblicos, se los recitaba a mi familia, y mi impaciencia me aceleraba a llegar a la manipulación para salir del proceso. Y salía del proceso. Siempre que iba a salir, los directores me decían, mira, Dios quiere esto contigo, mira, de parte de Dios hay estas promesas para ti, hay esta promesa, hay esta, pero tienes que perseverar, tienes que fundamentarte más en el Señor, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, para que conociéndote a ti mismo te puedas rendir a Dios. Y yo no, yo ya me conozco, yo ya estoy bien. La impaciencia me hacía abortar los procesos, y eso me llevó durante 14 años a caminar por 17 fundaciones. Ahora, no queriendo someterme más a procesos de restauración, decidí no volver a fundaciones, y esa impaciencia, pues, por no haber tenido, pues, como el deseo de soportar un proceso, entonces terminé viviendo 9 años en la indigencia, que es conocido de parte mía. Ahora bien, desde la indigencia Dios toca mi corazón, y me pongo a evaluar las personas que han salido, y las personas que han salido son las que han soportado un proceso. Y de hecho, ahí es donde está el poder aprender a conocer la voluntad de Dios. Mire, el pasaje bíblico en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Ahora bien, de parte de Dios hay aproximadamente 36,000 promesas para nosotros los seres humanos, para nosotros los hombres. 36,000 promesas de parte de Dios, pero necesitamos paciencia para poder cumplir con las demandas que tiene cada promesa. O sea, nosotros queremos que las promesas se hagan realidad en nuestras vidas, se las reclamamos incluso a Dios, pero tenemos la paciencia para cumplir las demandas. Mire, toda promesa de parte de Dios tiene una demanda. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es la promesa. La demanda es permanecer en Cristo. Tener paciencia para permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es obedecer la palabra. Mire, por decir algo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, para que sea salvo yo y toda mi casa, tengo que creer en el Señor Jesús. Ahora, yo puedo decir, yo creo en el Señor Jesús, pero lo sigo, obedezco sus preceptos, sigo su caminar, su ejemplo. No, hay que tener paciencia para poder hacer la voluntad de Dios a través de la persona de Jesús. Porque el mismo Señor Jesús dijo, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, sígueme. Y hay que tener paciencia para soportar esa cruz. El que robaba, no robe más. Es la palabra, y tengo tentaciones que eso está ahí tirado. Eso está, como dicen los muchachos, eso está botado en carretera, eso no es de nadie. Bueno, como no es de nadie, tampoco es mío, no lo debo coger, tengo que tener paciencia, porque mañana vendrá mi bendición. Esa no es mi bendición, esa es bendición de otro, no tengo por qué tomarla yo.
Y así sucesivamente vamos a poder lograrlo. Pero también tenemos que entender que la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no nos va a llegar porque sí. Recuerdo yo, estando en el 99, a principios del 99, estando en mi proceso, recuerdo yo que le decía a Darío Bonilla, Darío, pues yo le he pedido paciencia a Dios para soportar este proceso y cada vez tengo más problemas. Ah, bueno, mijo, ahí está, ahí está. Usted le está pidiendo a Dios que le dé paciencia. Dios le está dando pruebas, situaciones difíciles para que usted aprenda a manifestar el fruto de la paciencia. Ese fruto lo tiene que dar usted. Dios no te lo va a tirar del cielo. O sea, la paciencia no la recibimos. O sea, Padre, dame paciencia en el nombre de Jesús. Y ya, te llegó la paciencia. Eres un hombre paciente como el santo Job. No, no, no. Van a venir pruebas, situaciones difíciles, adversas, donde yo puedo empezar a ejercitar de dentro de mí, como nueva criatura en Cristo, la paciencia. Es un fruto que debemos manifestar nosotros. Hay que aprender a tener paciencia. Y cuando a mí me enseñaron esto, que era un fruto, que yo tenía que empezar a desarrollarlo, empecé a soportar las diferentes situaciones complejas que me presentaba el día a día en mi proceso de restauración. Y bueno, le doy gracias a Dios que me permitió desarrollar ese fruto de la paciencia, porque en los 2 años que estuve dentro del proceso tuve 1000 situaciones difíciles y todas Dios me fortaleció para soportarlas. Llevo 21 años fuera del proceso y hoy puedo bendecir el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, en estos 21 años me pude casar, pude tener un hijo, Dios me estableció en un ministerio, le puedo servir a su reino y aquí estoy, agradecido con todas las bondades que Dios me entregó a través de la paciencia. Y está escrito, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Hay 36,000 promesas, pero tenemos que tener paciencia para poder cumplir con las demandas de cada paciencia, de cada promesa. Y haciendo la voluntad de Dios, es decir, cumpliendo las demandas de las promesas, vamos a recibir la promesa. Porque mire que ahí está escrito, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, cumpliendo la demanda de la promesa, la recibáis. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Gracias, mi apóstol, por esta escuela de sabios, por permitirnos recibir alimento espiritual a través de este espacio. Y gracias por permitirnos también aportar un granito de arena. Y bendiciones para todos los que están presentes en esta escuela de sabios. A través de este espacio vamos a poder ir más allá y a tener paciencia. Ese es uno de los temas que son necesarios y que se hacen importantes desarrollar en la fundación. Aquí estamos con la conciencia de que necesitamos aprender, necesitamos mejorar día tras día y necesitamos de Dios, como decía Leonardo, todos los momentos de nuestra vida. Hay un espacio en nuestro ser interior que solamente es posible llenarlo desde Él. Y hay una parte de reflexión aún en nosotros que es a solas con Él. Por eso dice que cuando estemos solos, entremos al aposento y cerrada la puerta. Hay un espacio que yo siempre digo, en la fundación que sea, damos herramientas a las personas, les ofrecemos herramientas. Las personas toman esas herramientas, pero ¿dónde las toman? Cuando van a una comunión, cuando van a una intimidad, cuando sacan ese espacio a solas, lo interiorizan y empiezan a aferrarse a ese espíritu de cambio, a ese espíritu de transformación que se le está dando en la fundación. Dice que hay una parte de la Biblia, como ustedes decían, dice, yo lo voy a leer, dice que los sufrimientos producen en nosotros paciencia y la paciencia producen en nosotros un carácter aprobado. Los sufrimientos, todas las personas que llegan a la fundación, todas las familias han tenido que pasar por situaciones difíciles, por caos. Ese sufrimiento
es para llevarnos a tener a nosotros una paciencia, y cuando la persona inicia el proceso o el tratamiento de transformación, o sea, empieza a desarrollar esa paciencia empieza a desarrollar en nosotros un carácter aprobado, o sea, ese carácter. Por eso yo digo que el tiempo en la fundación debe ser más largo, porque uno puede aprenderse los conceptos y desde el conocimiento uno debe saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Uno desde el conocimiento sabe que la droga es mala, pero aún así muchas personas la siguen consumiendo y lo siguen haciendo. Desde el conocimiento y desde el intelecto saben que eso es malo, pero aún así les falta el carácter aprobado, que es el que se desarrolla en el proceso a través de la paciencia. Les falta ese carácter aprobado para poder alejarse de la droga. Yo siempre hablo y diagnostico con las personas. Usted sabe que la droga es mala, usted sabe que por la droga pierde su familia, usted sabe que por la droga pierde su negocio, su trabajo, usted sabe que por la droga pierde su familia, pierde sus hijos, usted sabe que por la droga pierde su autoestima, usted, y todos lo saben, saben más que uno que trabaja en esto, lo saben más que nosotros. De hecho, nosotros nos fortalecemos nos actualizamos con todo lo que los pacientes nos mantienen retroalimentando, y se lo saben desde el intelecto, pero no han desarrollado el carácter aprobado por la falta de paciencia y por no aprender a esperar. Los procesos de transformación del ser humano hace muchos, los que son más expertos y tienen más años en las fundaciones, 20 y 30 años, duraban más. Y yo veo vidas sostenidas después de 20 años, que también aprendo de ellos, que yo estuve 2 años, yo estuve 3 años, yo estuve 4 años. Hoy en día una persona no quiere estar tan siquiera 60 días, 6 meses en una fundación. Nos ayudan con el micrófono, ni siquiera 6 meses en una fundación. Ahora ya salió un proceso que dura 40 días, porque todo lo queremos rápido, todo lo queremos ágil, y para poder transformar al ser humano. Entonces, ese padecimiento nos ha llevado a desarrollar la paciencia, y todas las familias. Miren, a veces uno está en una reunión, las familias van a las fundaciones de visita, y uno les dice, espere. Y a veces se encuentra uno más angustiado, más desesperado, más acelerado, a los familiares, a los padres, que al mismo interno. A veces el interno está tranquilo en la fundación, y cuando van las familias como que lo aceleran y lo agitan más, porque también les llevan les llevan las preocupaciones que no tienen que ver con el proceso. El paciente tiene que estar metido en su proceso, espíritu, alma y cuerpo. No sé si por ahí está Harrison. Quiero darle el espacio a Harrison que nos haga un aporte respecto al tema del día de hoy. Si por ahí está Harrison. Harrison está por allí. No sé si Luis quiere darnos otra opinión. Y apóstol, la verdad, la paciencia, aún cuando uno sale de la fundación, de los procesos, ella sigue trabajando en uno y sigue enseñando a través de muchos aspectos de la vida. Inclusive yo con este negocio he aprendido demasiado, porque hay personas que, digamos, montan una tienda, montan cierto tipo de negocio y piensan que al otro día ya tienen que estar ganando. Y en el mundo de los negocios, por así decirlo, cuando, digamos, en nuestra vida terminemos un proceso y queramos ser independientes y queramos, aún Dios nos sigue pudiendo en esa parte. A mí no será demasiado, porque uno piensa que uno invirtió de pronto cierta cantidad de dinero en un negocio y a los 2 meses ya tiene que estar tapado en dinero, ya tiene que estar produciendo, tiene que estar gastando. Eso va una cosa enlazada con la otra, la administración, aprender a no desperdiciar, a no gastar más de lo que se gana. Todo como que va enlazado con ese fruto del espíritu, que es la paciencia. O sea, muchas veces hasta nosotros mismos como líderes, como directores, como
como terapeutas, transmitimos a los jóvenes que llegan o las personas que llegan en busca de ayuda, eh, va a estar 10 meses y en el fondo muchas veces le vendemos la imagen de que es eso y ya no más, que esa es la solución, que estar 10 meses, un año. Como decía el apóstol Laura, yo cuando aprendí y crecí en esto de la paciencia, yo había decidido quedarme 2 años y terminé quedándome 5 en una fundación. Y aquí estoy. Dios me pulió demasiado, me enseñó a sentarme y esperar, que es lo más difícil yo creo que de los seres humanos en sí, y más los que hemos tenido problemas de droga, porque cuando nosotros conseguíamos en la calle 2.000 pesos y caminábamos 3 cuadras, encontramos la solución a esa impaciencia que teníamos. Y el resultado siempre era efectivo, o sea, 2.000 pesos compramos nuestra droga preferida y teníamos un resultado inmediato. Fuera el estado que fuéramos a quedar, siempre la droga cumplía su objetivo en nosotros. Entonces, a través de ese comportamiento vamos adquiriendo esa impaciencia. Pero ahora, para entrar en la paciencia y en la paciencia de Dios, y que por eso muchas veces en la fundación y en los lugares, en la iglesia, esperen Dios, tenga paciencia en Dios, que Dios va a hacer. No, pero es que ya llevo 3 días, que llevo 5 días y Dios no me responde y estoy ayudando. O sea, no se trabaja como es. La paciencia con Dios hay que tenerla y hay que sentarse a esperar. Amén. Eso es, Luis, yo creo que tenemos que, bueno, hay interferencia. Eso es aprender a crecer. A veces un muchacho se impacienta porque no lo visitan, porque no le llevan cosas. Yo aprendí en una fundación y me demoré, yo creo que por ahí 6 meses en tomarme una gaseosa. Hay personas que le hacen reclamos a la familia porque no les llevan, digamos, la remesa o le cumplen, le satisfacen una cantidad de beneficios en la fundación, entendiendo que hay familias que se les dificulta, nos volvemos exigentes por no aprender a esperar. Entonces es clave y es importante. Por ahí ya está Harrison. Sí, Harrison. Amén, apóstol. ¿Me escuchan? Tremendo, me gusta mucho este tema, creo que es clave diría que para toda la sociedad. Y usted empieza diciendo algo que la verdad es que una de las primeras y también de las últimas enseñanzas de Jesucristo era este tema del afán, era este tema de la espera, de la paciencia, porque pues Dios conoce nuestra humanidad y Él sabe que una de las cosas más difíciles de pronto para el ser humano, y más en estos tiempos tan agitados como usted lo decía, es tener paciencia, es esperar, ¿sí? No, vivimos toda la vida esperando y no sabemos esperar. También estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero Leonardo, porque creo que el que produce la paciencia es Dios, y no podemos, o sea, solamente en Dios podemos adquirir ya este fruto de la paciencia. Pero hay un término que se utiliza es un patrón, o sea, se utiliza mucho, que es la presencia de Dios. Y la palabra presencia significa existir, significa aquí, significa ahora, significa ya. Y nosotros muchas veces no podemos ni siquiera percibir, acercarnos o tener una comunión con Dios porque no estamos en un presente. Al hombre, al ser humano se le dificulta vivir el presente porque tiene su mente o en el pasado o muy en el futuro, y eso produce una impaciencia, ¿sí? Cuando muchas veces, y de hecho lo decimos en estas comunidades, en las fundaciones, hablamos de un cuerpo presente y una mente ausente, y muchas veces no podemos acceder a la paciencia porque estamos divididos. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, pero no estamos unificados en el presente, sino que de pronto a veces tenemos nuestras emociones por allá en el futuro,
Nuestra mente por ahí escarbando el pasado y no podemos vivir la presencia, porque Dios está haciendo ahora, está haciendo ya, está trabajando en nosotros, pero no lo podemos percibir porque estamos divididos. Y yo creo que cuando uno no puede disfrutar el presente, eh, uno genera dolor, uno crea dolor, ¿sí? Porque siendo que mi pasado haya sido muy bueno o muy malo, simplemente y llanamente ya pasó. Muchas veces también enfocarme mucho hacia el futuro puede traer decepciones porque pues las cosas muchas veces generalmente no se desarrollan como uno las planea. Pero lo que realmente sí es moldeable y trabajable y es donde ocurre la verdadera restauración es aquí y ahora, es en el presente. De hecho, creo que es relevante decir que yo percibo a Cristo en la palabra, siempre hablando en un eterno presente. Siempre habla, aquí yo estoy a la puerta y llamo, no dice yo estuve en la puerta o yo estaré en la puerta, sino que me dice que es aquí y es ya. Siempre dice yo soy el camino, la verdad, la vida, siempre se está expresando él de sí mismo como en un presente. Y yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la paciencia o la impaciencia, porque realmente no sabemos esperar porque no estamos unificados en el presente, no, no compartimos con la presencia de Dios porque estamos ausentes, estamos divididos. Y yo creo que esa es la sanidad integral que Dios quiere proporcionar a través del proceso en cada uno de nosotros, en las tres áreas, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Gracias, apóstol. Amén. Yo creo que ese es lo que debemos buscar, lo que debemos anhelar. Esto hace parte de los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de la paciencia, hace parte de los frutos del Espíritu, o sea, que vienen a integrarnos desde adentro hacia afuera. Viene a integrarnos espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona llega a la fundación, yo siempre digo, casi, y lo hemos hablado cuando alguna vez aquí en esta Escuela de Sabios expusimos el programa ADA, de arrancar, derribar, arruinar y destruir. Casi que la primera etapa con un proceso es derribar todo lo que trae para levantar el nuevo hombre, para empezar a plantar y a edificar la nueva estructura del ser. Pero si nosotros no le añadimos estos ingredientes como la paciencia, el saber esperar, el dominio de las emociones, el dominio propio, inteligencia emocional, como lo queramos llamar, y que a la postre, aunque hay muchos conocimientos que son importantes, eso viene de Dios. Yo alguna vez he experimentado un milagro de Dios en mi vida y los que me conocen dan fe de eso. Por naturaleza, digamos, naturaleza divina, porque la naturaleza humana y la que heredé de mi familia de carne y sangre, yo era acelerado siempre. Y mis problemas aún desde niño, desde los 11 años que ya perdí el control en mi casa, fueron por ese acelere y por ese agite y mala decisión y me regañaban, me voy de la casa y a los 8 días volvía, no, ya me arrepentí, ya cambié y no quiero este estudio, no quiero esta carrera, no quiero esto y siempre era por esa dinámica de vida. Y veo la intervención de Dios donde voy a una fundación y me desarman y me empiezan a construir integralmente desde el espíritu, desde el alma y desde el cuerpo. Y veo que esa transformación me lleva a volverme lento. Y los que me conocen pueden saber de que a mí entre más me aceleran, entre más me agitan, más me pauso. Casi que en muchas de mis intervenciones y conferencias digo yo que he desarrollado las 3 velocidades de la tortuga, pero prefiero tener esas 3 velocidades para no seguir cometiendo los errores que desde mi niñez y desde mi adolescencia cometí por acelerado y por agitado y porque tenía los patrones de conducta. Muévale rápido, ya debe ser ya inmediato, ¿qué hubo, qué hubo? Y aprendí eso como a autoarriarme
y sé que así va a conducir a las demás personas a autoarriar, terminar siendo no pastoreados, sino arriados. Y yo empiezo a ver esa intervención que me desarman en una fundación durante ese proceso y me empiezan a armar así, con lentitud, con pausa. Y desarrollo esas 3 velocidades y por eso a mí hasta me imitan y me recochan en las fundaciones. Muchos saben que cada que vienen en ese acelere y en ese ímpetu ya, y yo es, tranquilicémonos, calmémonos, pensemos bien, como cuando vamos a comer, no hay ni la paciencia para ingerir los alimentos y ahí está la sabiduría de nuestros abuelos. Siéntese, coma tranquilo para que le aproveche. Hay cosas en el proceso que hay que digerirlas con una tranquilidad, con una calma. Hay que ser diligentes, hay que ser disciplinados. Cuando hay que efectuar ciertas cosas, se deben hacer de inmediato. Eso no tiene nada que ver con el afán y la ansiedad, no tiene nada que ver con el afán y la ansiedad, es algo muy distinto. Pero a la hora de tomar decisiones, a la hora de interiorizar, necesitamos ese momento de quietud y de calma. En Isaías 30:15 dice, y con ese voy a ir cerrando, porque el tiempo apremia, ya se nos acabó la hora, el tiempo apremia y dice, en quietud y en reposo conoceréis que yo soy Jehová. Pero ahí mismo Dios en Isaías 30:15 da la medicina, estar quietos, estar quietos. Nosotros de alguna manera tenemos que aprender a estar quietos, a estar tranquilos, para que dejar que Dios sobre. Los grandes consejos de Dios, Dios no los da en turbulencia o en agite. Casi que alguien alguna vez me enseñó y me decía, los grandes secretos se hablan suave, despacio, en tranquilidad y casi que al oído, o sea, dando a entender de esa comunión espiritual, de esa intimidad espiritual y en tranquilidad. Y a veces manejamos tanta presión de tanto índole que nos cuesta encontrar esa conexión espiritual con el Señor, estar quietos para dejarnos conducir. Y entonces ahí sí cierro con lo que dijo Leonardo. Esa es la base que Dios nos pone. Y además de eso, súmele que cuando somos tan acelerados, Dios nos pone hombres más tranquilos. Dios nos pone hombres pausados. Dios nos pone líderes serenos. Dios nos pone directores tranquilos. Dios nos pone terapeutas que han desarrollado este fruto. Y entonces, cuando esa base está diciendo, tranquilo, esperemos, más adelante, no es el tiempo, no es el momento, después, tenga tranquilidad, pareciese ser que la persona que no está dispuesta se altera más y puede terminar en un estado de agresividad. Conocí un chico, aquí lo he hablado en esta escuela de sabios, que siempre duró 7 meses y nunca pude ir a sacarle la contraseña. Desde que llegó el primer día de la fundación me decía, necesito sacar la cédula. Y yo le decía, esta semana vamos. Llegaba esa semana y algo pasaba. Pasaba un mes y es la otra, en 15 días, en 2 semanas, cerraron la registraduría, hay paro. Y se nos fueron 7 meses. Y a los 7 meses se fue de la fundación porque yo nunca fui y nunca, las cosas no fueron mías. Siempre proponía que tal semana íbamos a ir, tal semana íbamos a ir. Y por de pronto, no sé si negligencia o algo, no lo voy a justificar, pero a veces hay situaciones que se nos presentan en el camino que se nos van a salir de las manos. Nosotros no somos ajenos a que tengamos imprevistos, tanto en la fundación, imprevistos en la familia y también tengamos imprevistos aún como personas. Si tenemos este fruto del espíritu llamado paciencia, vamos a poder darle el mejor manejo y vamos a poder encontrar las mejores soluciones. Cuando digo las mejores soluciones, son las que vienen de parte de Dios. Yo puedo tener 10 soluciones aquí en mi mano y si no me resuelven, como hablan los chicos en la fundación, resuélvame ya. Y si usted no me resuelve, yo resuelvo. Entonces, le hablan a la base, le hablan al director, le hablan al líder. Es que necesito que me resuelva ya. ¿Viene o no viene mi familia? Necesito que me resuelva. ¿Me traen o no me traen los zapatos nuevos?
Y entonces entran en esa angustia y el proceso se empieza, toca entrar a darle manejo a esa situación antes de avanzar a otros crecimientos o antes de avanzar a otras áreas de la vida. Por eso, la primer vacuna que hay que aplicar en la fundación, tanto a los internos y tanto a las familias, es contra el afán y la ansiedad. Aprender a esperar, porque este no es un proceso rápido, no es un proceso inmediato. Este es un proceso que nos va a tomar buen tiempo y por eso hay que ir con las 3 velocidades de la tortuga, que son lento, suave y despacio. Y déjeme decirle que eso solamente es posible en Dios. Es el Dios de calma, es el Dios de la serenidad, es el Dios de la tranquilidad. Mire que es tanto que Jesús por eso estaba en una barca donde había demasiada turbulencia y podía ir durmiendo. Y los discípulos ahogándose, llorando, Señor, sálvanos que perecemos, Señor, las deudas, Señor, las crisis, Señor, la rebeldía, Señor, las marchas, Señor, el COVID. Vivimos y más que venimos de atravesar unas crisis tan bravas que lo único que nos ha dejado en este momento son saldos negativos, y aquí es donde necesitamos aumentar y potencializar más esta virtud del saber esperar. Vuelvo y le digo, Dios nos está ayudando porque todos por acelerados, por entrar en afán y en ansiedad, hemos cometido errores que hasta el día de hoy los estamos, digamos, hemos visto las consecuencias y las secuelas de haber tomado decisiones a través del afán y la ansiedad y no de la paciencia que todo proceso requiere, todo proceso de vida, todo proceso de la fundación, ni se diga. Entonces, creo que el tiempo se nos dio gracias a las personas que dispusieron este festivo. Quiero decirles que estamos grabando y vamos ya se va a crear, ya se creó una página en YouTube donde estas escuelas, estas intervenciones, estas opiniones van a quedar registradas para que nosotros podamos día tras día reproducirlas más, replicarlas más y seguir creciendo en este ejercicio. Esto es un ejercicio. Si hablamos que es la paciencia es el fruto del espíritu, ningún árbol que plantemos al otro día ya nos arroja el fruto. Es un proceso donde crece el arbolito, la mata, se riega, se le cuida, se le poda, se le quita la maleza y se espera hasta que a partir de cierto tiempo ya podamos ir y comer del fruto. Hay personas que cumplen un año en una fundación y ya no se les puede hablar, ya no se les puede decir nada y van y le venden esa idea a la familia, es que yo ya terminé, ya salí, y llegan y creen que no hay que seguir creciendo como personas. Les puedo decir, y lo he hablado con los directores de la fundación que están aquí presentes, lo hemos hablado con los directores de las fundaciones que hacen parte de la agremiación de Asofutec, lo hemos hablado, que estamos aprendiendo y que tenemos la necesidad, aunque tengamos muchos años y tengamos un recorrido y un caminar, estamos en el proceso de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. Y cuando hablamos del campo de la paciencia, déjeme decirle que siempre nos vamos a sentir, vamos a quedar apenados delante de Dios, porque siempre la exigencia en esta área es muy álgida. ¿Y sabe por qué? Por el personal o por el problema que nosotros estamos tratando, que no es cualquier cosa, es la drogadicción, que de ahí se deriva una cantidad, aunque tienen sus raíces, se derivan unas consecuencias muy fuertes a nivel social, a nivel familiar y pues desde luego a nivel individual. Entonces me queda más que agradecerle, darle muchas gracias a Dios, a las personas que han participado. Si usted ve la necesidad de compartir, de transmitir este link a las personas que ustedes consideren que requieren de este espacio, que es de las fundaciones, que es un espacio de una asociación de fundaciones, pero es un espacio para las familias, para las vidas y para la sociedad también. Qué bueno que algún momento podamos estar ante entidades aún internacionales hablando de esta problemática, y qué bueno que nos acompañan personas que tienen demasiada experiencia en el trabajo con los comportamientos del ser humano. Entonces,
agradecido con Dios por este espacio. Me queda más, no sé, desearle un resto de lunes festivo en mucha bendición, que sea Dios complaciéndole todas las peticiones de su corazón y que hoy por ser festivo usted pueda disfrutar, los que están en la fundación puedan disfrutar del día de hoy de la mejor manera, de todo